A ver, cuando pensamos en malware, seguro nos imaginamos, no sé, líneas de código verde en una pantalla negra, ¿no? Pero la realidad es que es mucho más que eso. Cada pieza de malware tiene su propia historia, casi como un ser vivo. Tiene un ciclo de vida completo. Y justo hoy vamos a meternos de lleno en esa historia secreta, desde cómo nacen las sombras hasta que, con suerte, lo atrapan y lo analizan. Ok, ¿listos? Este es el plan de vuelo para nuestro recorrido. Primero, vamos a lo básico. ¿Qué es exactamente el malware? Después, desmenuzaremos cómo funciona un ataque. Luego, nos vamos a poner la bata de laboratorio para ver cómo se investiga. De ahí, saltamos a la carrera armamentista entre los que atacan y los que defienden. Y para cerrar, veremos qué pasa después de la batalla. Y bueno, como en toda buena historia, hay que empezar por el principio. Hablemos del nacimiento de esta amenaza. Entonces, ¿qué es el malware? La palabra clave aquí es malicioso. Viene de malicious software, o sea, no es un programa que se descompone por accidente, no. Es software que fue creado desde cero con una sola intención: hacer daño. Su mero propósito es ser dañino. Ahora, malware no es una sola cosa. Es más bien como un apellido para toda una familia de amenazas, y cada miembro tiene su especialidad. Están los virus de toda la vida, los gusanos que se andan esparciendo solos, el spyware que es súper chismoso y anda viendo todo lo que hacemos, el ransomware que básicamente secuestra nuestros archivos, e incluso unos que se llaman pups, que son como esos programas que se meten a la computadora sin que nos demos cuenta, escondidos en otros que sí queríamos instalar. Y aquí es donde se pone interesante. Hay que quitarnos de la cabeza la idea del hacker solitario en un sótano. Detrás de esto hay todo un ecosistema subterráneo, súper sofisticado. Pensemos en ello como una empresa, una industria en toda regla. Hay gente que desarrolla el código, otros que lo distribuyen, otros que se encargan de cobrar. Es tan profesional que de verdad hay desarrolladores de malware que cumplen un horario de oficina. Ok, ya sabemos qué es y quién lo hace. Ahora vamos a la acción. ¿Cómo es que una de estas piezas de malware lleva a cabo su plan? Bueno, pues resulta que no improvisan. Para casi cualquier ciberataque que se respete hay un manual de operaciones, un plan maestro. Se le conoce como la Cyber Kill Chain o la cadena de muerte cibernética. Suena a película, ¿verdad? Pues es totalmente real. Y esta es la cadena, paso a pasito. Son 7 fases y una lleva a la otra. Empieza con el reconocimiento. Básicamente, hacen un estudio para ver por dónde pueden entrar. Luego, la weaponization o armamento. Con esa información, preparan el arma, el malware a la medida. El tercer paso es la entrega. Lo mandan casi siempre en un correo que parece inofensivo. El cuarto, explotación. El malware aprovecha un punto débil. Quinto, la instalación. Se acomoda en el sistema para quedarse ahí. Sexto, comando y control. Desde aquí el atacante ya puede controlar la máquina a distancia. Y el último, las acciones sobre objetivos. Aquí es cuando cumplen su misión, ya sea robar información, borrar todo, lo que sea. Como ven, es un proceso súper metódico. Pero ¿qué pasa cuando se detecta algo sospechoso? Ahí es cuando entran los buenos. Empieza el trabajo de detective, pero en un laboratorio digital. Para entender al enemigo, los analistas tienen 2 métodos principales. Por un lado tenemos el análisis estático. Imaginen que es como un técnico de bombas que la desarma pieza por pieza sin activarla. Se estudia el código sin correrlo. Es súper seguro, claro, pero el problema es que el malware es astuto y puede esconder sus partes más peligrosas. Por otro lado tenemos el análisis dinámico. Aquí sí es como detonar la bomba, pero en un ambiente controlado. Se ejecuta el malware para ver qué hace en tiempo real. Esto muestra su comportamiento real, pero ¿y si el malware se da cuenta de que está en una prueba y decide no hacer nada malo? Es un dilema. Y justo ahí está el meollo del asunto. Aquí es donde esto se convierte en un juego del gato y el ratón de altísimo nivel. ¿Qué pasa si el malware es lo suficientemente listo para saber que lo están vigilando? Pues resulta que sí. El malware moderno es increíblemente paranoico y evasivo. Tiene todo un arsenal de trucos para esconderse. Puede cifrar su propio código, como si se pusiera un disfraz. Usa técnicas para confundir a las herramientas de los analistas. Y lo más increíble, hace sus propias pruebas para ver si está en un laboratorio. Les llaman pruebas de la píldora roja, como en Matrix, para saber si están en el mundo real o en un ambiente simulado. Si detecta que lo están analizando, simplemente se hace el dormido. No hace nada. Se queda ahí, esperando a estar en una computadora de verdad para desatar el caos. Todo esto, esta lucha constante de ingenio, nos lleva a una inevitable carrera armamentista tecnológica. Un verdadero choque de titanes. Por años y años el método principal para defendernos fue la detección por firmas. Pensemos en ello como una base de datos de los más buscados. El antivirus tenía una lista de huellas digitales de malware conocido y si encontraba un archivo con una de esas huellas, ¡pum!, sonaba la alarma.
Bastante lógico, ¿no? El problema es que los atacantes se dieron cuenta y respondieron. ¿Qué hicieron? Crearon malware que podía cambiar de disfraz. Se le llama malware polimórfico. Es un camaleón digital que modifica su propio código con cada nueva infección. O sea, cada vez que infecta una nueva máquina, tiene una huella digital completamente nueva. Y claro, para el antivirus tradicional era como buscar a un fantasma. Esta jugada obligó a los defensores a cambiar por completo su estrategia. Ya no podían preguntar cómo se ve este archivo. Tenían que empezar a preguntar qué está haciendo este archivo. Y aquí es donde la historia da un giro con la llegada del Machine Learning. En vez de buscar huellas digitales, ahora se entrenan modelos de inteligencia artificial para que aprendan a reconocer comportamientos sospechosos. Ya no importa el disfraz, sino cómo actúa. Pero ya se imaginarán lo que sigue, ¿verdad? La carrera armamentista no para. Los atacantes, de nuevo, encontraron la forma de darle la vuelta. Ahora intentan engañar a la inteligencia artificial. ¿Cómo? Con ataques de imitación, donde hacen que el malware se comporte como un programa legítimo. O peor aún, con ataques de envenenamiento, en los que sabotean el entrenamiento del modelo, dándole información falsa para que aprenda mal y termine ignorando las verdaderas amenazas. Es una locura. Bueno, y después de toda esta batalla, ¿qué pasa cuando por fin se logra detener un ataque? Vayamos a la fase final, las secuelas. Lo primerito, claro, es apagar el fuego. Limpiar los sistemas, quitar el malware, restaurar respaldos y, obvio, reforzar las defensas. Pero la cosa no acaba ahí. Luego viene el contraataque. Se intenta desmantelar toda la operación de los malos. Una técnica muy interesante se llama sinkholing. Básicamente interceptan las comunicaciones del malware y las desvían a servidores controlados por los investigadores. Así, el atacante pierde el control de todas las máquinas que había infectado. Pero una vez que la tormenta ha pasado y los sistemas están a salvo, queda la pregunta del millón. ¿Quién estuvo detrás de todo esto? Y aquí entramos en uno de los terrenos más complicados y, la verdad, más frustrantes de la ciberseguridad, la atribución. Los investigadores se convierten en verdaderos detectives forenses digitales. Reúnen todas las pistas que pueden, el estilo del código, la infraestructura que usaron. El problema es que los atacantes son maestros del engaño. Usan registros anónimos, reutilizan herramientas de otros grupos para despistar. Y lo más retorcido, a veces dejan banderas falsas a propósito, pistas falsas para que la culpa recaiga en otro país u otro grupo. Es un verdadero laberinto de espejos. Y así llegamos al final de este ciclo, que en realidad nunca termina. Innovación por parte de los defensores, evasión por parte de los atacantes y vuelta a empezar. Esto nos deja con una pregunta que flota en el aire, una pregunta fundamental para el futuro de todo lo digital. En esta carrera tecnológica que parece no tener fin, ¿es posible que los defensores algún día ganen de verdad?